cuando uno va viendo lo que pasa, lo que está sucediendo con los hijos de los matrimonios, entonces se le prende como una luz y dice, a ver, una luz aquí amarilla y puede ser hasta roja. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Nosotros les hemos dedicado nuestro cariño, nos hemos preocupado, ¿no es cierto? No somos malos papás, pero resulta que los hijos no siguen el camino que nosotros quisiéramos. No piensan a veces como nosotros, ¿no es cierto? Las costumbres son muy distintas a veces a lo que quisiéramos nosotros o lo que hicimos nosotros en nuestra juventud. Tienen otros criterios de juicio, otra visión. Y cuando hemos conversado con papás, digamos, sobre esto, muchos culpan a sí mismos, dicen, bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué si dimos buen ejemplo, tratamos de dar buen ejemplo, cristianos normales o buenos cristianos, digamos, observantes, y resulta que lo que habríamos querido, que nuestros hijos tuvieran la misma fe, el mismo compromiso, que sintieran la iglesia como algo propio, que de verdad su corazón esté en Dios y sea el criterio último de lo que hacen o no hacen, se culpan a sí mismos los papás. Y eso, lo primero que yo dije al respecto, mira, no tenemos que culparnos a nosotros mismos, aquí hay algo trascendente, es algo que va más allá de nosotros. Y sobre todo más allá del ejemplo, porque durante mucho tiempo nosotros creímos que el ejemplo era la clave y que un buen ejemplo iba a dar buenos resultados. Entonces, ¿por qué si hemos dado buenos ejemplos, no estamos en el cielo, digamos, por ejemplo, acá en la tierra, pero bueno, ¿por qué nuestros hijos hay que ver a veces con lo que nosotros quisiéramos? Por de pronto ya al inicio, en la preadolescencia, adolescencia, nosotros hicimos el esfuerzo de que acompañaran a la misa, que fueran a misa los domingos, después 14 años, 15 años, no quieren ir a misa o no van a misa. Y después pensemos un poquito más allá, empiezan a pololear, están en la universidad y de repente nos damos cuenta que las relaciones prematrimoniales, digamos, están a la orden del día. Y nos dicen, nos vamos a ir de paseo en grupo, o nos vamos a ir incluso a otro país, ¿no es cierto? Vamos a hacer un viaje juntos con el pololo o la polola. ¿Qué pasa? Los papás a veces no se atreven a decirle porque son tildados de estrechos, de antiguos, que ahora no hay que ver, etc. O sea, el problema está ahí. Si para nosotros, católicos comprometidos, está ahí, ¿qué queda para el resto? Yo entiendo que es un movimiento de educación. Si el movimiento es un movimiento de educación, tendría que demostrarse eso en forma muy preclara en el modo de educar los hijos. ¿Y cómo los hemos educado? Gran pregunta, ¿no? Los hemos educado muchas veces como nosotros fuimos educados. ¿Cómo recibimos nosotros la fe? ¿Optamos? Cuando teníamos 12, 15, 18 años, 20 años, tuvimos que hacer una opción así, oponernos a todo el ambiente, porque nosotros creíamos y el resto no creía mucho, o no creía nada, o era indiferente. Nosotros pensamos, como lo decía, que buen ejemplo, eso es lo primero, y va a ser siempre primero, sin duda. Mal ejemplo, ahí partimos por la base mal. Pero creemos que nuestra convicción era, bueno, si les enseñamos a rezar, si tenemos costumbres buenas,
¿ah? Cultivados entre nosotros, si les ponemos normas claras, y si tenemos un ambiente de familia bueno, entonces la cosa va a funcionar. Y gran parte muchas veces de nuestra educación, sobre todo de la fe, se la entregamos a los colegios. Bastante utópico, ¿no es cierto? Pero hay algunos colegios tal vez que lo logran, pero la gran mayoría no. Aquí está el problema. ¿Cómo lo hacemos? Si antes la educación católica se ha dado un ambiente cristiano, se decía de cristiandad, donde lo malo se sabía que era malo. Un matrimonio gay no era pensable. Un divorcio era rechazado, ¿no es cierto? Pero hoy día no. Hoy día hay un ambiente donde la mentalidad, los criterios de juicio, las costumbres no son católicas, no son cristianas. No están de acuerdo con el Evangelio y con nuestra fe. Y eso es general. Podemos tener quizás en nuestra casa o quizás con un par de amigos un pequeño mini clima, digamos, pero pensemos solo en lo que significan los medios tecnológicos de comunicación hoy día, de información. O sea, si estamos hoy en medio de un ambiente no cristiano, indiferente, materialista, que Dios no importa, o si te importa, bueno, ya, pero la vida es distinta, hay que ser actual, moderno, digamos. Y no me vengan a dar argumentos de autoridad, digamos, decir que la Iglesia no pide y lo dice claramente, con el descrédito además que tiene la Iglesia hoy día, en muchos lugares de nuestros países, ¿no es cierto? Poco les va a impresionar, ya no les impresiona el argumento de autoridad, menos si me lo dan de algo en lo cual está desacreditado. En muchos lugares. Hay otro ambiente, hay otra manera de vivir que no es cristiana, se acabó la cristiandad. Y el padre Kentenich va a decir, ya no podemos educar una fe por herencia, por costumbre. Hoy día o tenemos un cristianismo de opción o no lo tenemos simplemente. Nosotros podemos hacer lo que queramos para lograrlo en nuestro hogar, en nuestro círculo, pero nuestros hijos están sumergidos, ¿no es cierto?, en un ambiente que es tremendamente poderoso. Es un poder educativo extraordinario, que los acompaña hasta en el rincón más olvidado de donde estés, digamos. Están con el teléfono, están con internet, están con todo, en todo están comunicados, con ese ambiente. Y es un ambiente atractivo, emotivo, los capta profundamente, los conmueve, les transmite constantemente información, noticias, lo que sale, lo que se habla, todo va por otro lado. ¿Estoy exagerando? Puede ser, en algunas partes no es tan así, pero vamos para allá. El padre Kentenich dice, hoy día el cristiano está en un ambiente de diáspora. O sea, ya no es nuestro ambiente cristiano el que nos rodea. Respiramos, vivimos, somos bombardeados constantemente por mensajes, por transmisión de valores, digamos, muy emotiva, muy fuerte, muy por todos lados, digamos, contraria a nuestra fe. Y el padre dice, eso para nosotros es una señal muy clara de Dios, la voz del tiempo por vencer. Si así es el tiempo, Dios nos está diciendo, cambia entonces la manera de educar. Ya no resulta lo anterior. ¿Cómo es la manera diversa de educar? O sea, padre se guía por las voces del tiempo, fe práctica, y trata de decir cómo tiene que ser, primero, el tipo de persona que tenemos que educar, el producto, por así decir.
qué tipo de hijos, qué manera de vivir, de pensar, de juzgar queremos que tengan nuestros hijos. ¿Qué tipo, qué forma de cristiano queremos que logre tener ese hijo? Y después, ¿cómo lo educamos? No podemos hacerlo igual que antes. Una última frase del padre dice: se debe entonces tratar de captar cada vez en forma más profunda esta situación e interpretarla como un signo de Dios a partir de ello. Reformar la meta, o sea, a partir de ello, reformar la meta y buscar y señalar caminos para su más perfecta realización. Ese es el desafío. Este tipo de cristianismo, a diferencia del anterior, es más acentuadamente un cristianismo de elección o decisión personal. Y un cristianismo del amor. Vamos a explicarlo después. Es un cristianismo que acentúa más intensamente el espíritu de conquista. Y por último, es un cristianismo laical, o sea, de aquella persona, de aquel cristiano que vive en el mundo. Con esto planteamos el problema.